Imos a falar agora das mascotas na ruta, concretamente de APACA, a Asociación Protectora de Animais do Camiño que lidera Raquel Freiría. É unha asociación que pretende dar resposta á problemática dos animais abandonados na ruta Xacobea. Fomenta, así mesmo, a peregrinación con cans, a mellora dos servicios ás persoas que peregrinan xunto aos seus acompañantes caninos e, ademais, creou a súa propia credencial canina. Nos lo conta Raquel. Bueno, buenos días a todos. Voy a hablar en castellano porque creo que hay gente de fuera. Bueno, sí, somos una protectora de animales, pero una protectora de animales que nos definimos como una protectora dog-friendly. Eso un poco quiere decir que intentamos dar solución a la problemática de los animales a través de medidas conciliadoras que ayuden a las personas con el objetivo, a las personas que tienen animales, con el objetivo de que los animales también puedan estar mejor. Entonces, bueno, tenemos diferentes áreas de trabajo. La principal, más común a todas las protectoras, es la actividad de rescatar o recoger animales abandonados o perdidos en nuestro ámbito de actuación, que es el Camino de Santiago. Cuidarlos, de recuperarlos de sus traumas psicológicos, emocionales, sus heridas físicas, en nuestras casas de acogida. No tenemos refugio ni centro autorizado. Es una demanda que tenemos, pero trabajamos solo en bases de casas de acogida, ¿no? Con lo cual los animales salen para la adopción después mucho más socializados, ¿no? Siempre deberían de existir las casas de acogida, independientemente de que también tengan que existir esos refugios, esos centros autorizados, ¿no? Y después pues los reubicamos, buscamos casas de acogida, casas de adopción, de familias responsables para volver a dar una segunda oportunidad a estos animales, ¿no? La otra área que tenemos es el área de sensibilización y concienciación imprescindible para poder terminar con el abandono, que es una forma de maltrato, y con el maltrato en general, ¿no? No se puede cuidar bien a los animales, la gente, no le puedes pedir a la gente que cumpla con la legislación vigente si no está informada y si no se realizan tareas de concienciación y sensibilización. Esto es una tarea no solo de las protectoras, una tarea también que debería de ser institucional. Hay que meter fondos para fomentar la tenencia responsable de animales, para dar a conocer a la ciudadanía la legislación en materia de protección animal y para normalizar la convivencia con nuestros animales de compañía en casa, ¿no? Y normalizar la convivencia con las personas que tenemos animales y las personas que no los tienen, normalizar aquella convivencia. Bueno, tareas de sensibilización, pues por ejemplo, esas dos. Una de las actividades también que uno de nuestros lemas es no compres animales. Aún, desgraciadamente, se siguen comprando demasiados animales. El 50% de los peregrinos que llegan a nuestro local, que llegaron en este 2018, venían con animales comprados. A veces es más inconsciencia, es más desconocimiento que otra cosa, pero sigue siendo una asignatura pendiente. Hay muchísimos animales por adoptar y no se deberían de comprar. Otra área de trabajo que tenemos es el área de información, orientación y asesoramiento, que consiste básicamente en informar a toda la vecinanza, a los vecinos, a la ciudadanía, ¿no?, de los lugares por los que discurre el camino y a los propios peregrinos de qué hacer, de qué es lo que hay que hacer cuando se encuentran en el camino un animal en necesidad, en peligro, un animal que necesita ser ayudado, ¿no? A veces esos animales están sueltos simplemente y son de las aldeas y no necesitan nada más. Otras veces están aparentemente abandonados, ¿no? En ese caso hay un procedimiento a seguir. En el caso de que esté herido, accidentado, el procedimiento a seguir es diferente. Y en el caso de que se vea un maltrato, de que observemos un maltrato, el procedimiento a seguir también es diferente. Ahora mismo hay un caos absoluto a este respecto. Una persona encuentra un animal y no sabe qué hacer, llama a los ayuntamientos, la mayor parte de los ayuntamientos del rural no tienen servicio, no tienen protocolos, no saben qué hacer, llaman a la Guardia Civil, depende de la persona que esté en el cuartelillo, les atienden bien, les atienden mal, llaman al 112, el 112 a lo mejor dice eso no es de nuestra competencia. Bueno, entonces, siempre estos carteles, estos son unos paneles informativos que ya colocamos uno en Arzúa este año, vamos a seguir colocándolos en los siguientes ejercicios a lo largo, todo lo que podamos, todo lo que la financiación nos dé, hasta nos han ayudado el Jacobeo, la Consellería de Turismo, con una cofinanciación, todo lo que podamos.
colocar estos paneles y no solamente en estos paneles, sino con información escrita también, dándolos en puntos de información. Y siempre decimos llamarnos a nosotras, a APACA. Tenemos el teléfono 24 horas, tenemos una línea de teléfono disponible 24 horas, 365 días al año para atender cualquier problema, información, para dar información, asesoramiento relacionado con esto, ¿no? La información, bueno, esta área la hacemos presencialmente en nuestra oficina. Tenemos una oficina abierta aquí en Santiago de Compostela, en la calle Fontiñas, por vía telefónica, ya digo, el teléfono lo tenemos disponible siempre, o telemáticamente, también a través de redes sociales, vía internet y así, ¿no? Luego, pues la otra área de la que aquí hablaba, de la que más, por lo que estamos un poco aquí, que más se nos conoce, es por los servicios a los peregrinos, ¿no? Que está basado básicamente en el fomento de la peregrinación con perro o perra, ¿no? Con esto lo hacemos, el fomento de la peregrinación con perro o perra, lo hacemos a través de unas iniciativas amables que se han dado de llamar así, que es como el lanzamiento de la credencial y la Compostela Canina, que es básicamente una credencial igual que las credenciales de las personas, que se van sellando y cuando se llegan para los perros, y cuando llegan aquí a Santiago se pasan por nuestro local y les emitimos la Compostela Canina o peregrina, ¿no? También a través de este servicio intentamos promover la mejora de servicios para peregrinos, porque ahora mismo existe una discriminación enorme con estos animales, con estas personas que llevan a esos animales y también con los animales. Ya nos parece muy lejano el hecho de que una persona con discapacidad o con cualquier tipo de diferencia, ¿no?, de ceguera, de movilidad reducida, lo que sea, no pueda tener acceso a hacer el camino a Santiago o a cualquier otra cosa. Pues bueno, pues la convivencia con animales de compañía es hoy en día una realidad, son considerados miembros de las familias, la gente no puede dejarlos tirados en casa o en residencias cuando salen de viaje, de vacaciones, quieren llevarlos con ellos y hay que dar servicios también para esta gente y para sus animales con dignidad. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? Luego tenemos otra área de trabajo, que es el área de investigación, que está basada básicamente en una serie de estudios y pesquisas que tienen como finalidad detectar necesidades, en referencia siempre evidentemente con los animales de la vecindad, y recoger la recogida de datos reales para la realización de posteriores campañas y actividades y así. La fuente de datos más importante que recogemos, que hemos recogido en este año 2018, ha sido encuestas que hemos hecho a los peregrinos. Esto es a peregrinos en general, peregrinos y peregrinas, personas peregrinas en general, no solamente a peregrinos, sino a todas las personas que se han pasado por nuestro local. Tenemos dos modelos de encuestas, una sobre los servicios, una sí es más específica a peregrinos, es decir, sobre los servicios que tienen o no tienen en relación a su viaje con el perro o perra, y otra es una encuesta sobre la observación que los peregrinos tienen sobre los animales de la vecindad en el camino, cualquier tipo de animales, animales de compañía, perros, gatos, caballos, burros, ovejas, vacas, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí recogemos, todos nos han cubierto las encuestas, ha sido una colaboración 100%, increíble, y bueno, las siguen haciendo. Ahora mismo ya estas encuestas las tenemos online, disponibles en la web. Cualquier persona que haya hecho la peregrinación puede acceder a estas encuestas si quiere colaborar, ¿no? Después también recogemos obtención de datos pues de la propia vecindad. Vamos a las casas y hay un desconocimiento muy grande del número de animales de compañía que existen en Galicia. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la base de datos del REGAIP en Arzúa dice que hay 220 animales, perros registrados, cuando en la realidad, después de este estudio este año pasado, hemos descubierto que habrá entre unos 6.000 o 7.000. Es una auténtica barbaridad y es una obligación tener el microchipado. Hay que hacer labores de concienciación, información desde los ayuntamientos y de las entidades sociales para que se cumpla el requisito de tener microchipados a los animales, ¿no?
Bueno, la última área de trabajo que tenemos es el área reivindicativa, en la que está básicamente orientada a las administraciones locales, en las que la función principal es velar por el cumplimiento de la legislación en materia de bienestar animal, ¿no? Lo más notorio que hemos hecho a este respecto ha sido la recogida en el año 2017 de 88.250 firmas solicitando por un refugio ético en el Camino de Santiago. Por ejemplo, en la mancomunidad donde más actuamos nosotras es en el Camino Francés, estamos en la comarca de Arzúa, iniciamos ahí nuestra labor asistencial con los animales. En la mancomunidad de concellos de Camino de Francés no hay ni un solo, no tienen ningún refugio de animales. Estamos exclusivamente en lo que es la provincia de La Coruña, nosotras, APACA, recogiendo como podemos en nuestras casas y otras personas a título individual, que son muchas las personas, casi todas mujeres, a título individual que recogen a sus animales, y eso es una reivindicación que tenemos y que a día de hoy, pues bueno, hay aún un plazo, tienen unos meses las administraciones para adaptarse a la nueva ley de protección animal, suponemos que se normalizará la situación, pero aún hoy pues aún no está, ¿no? Y bueno, también llevamos nuestra reivindicación este año también al Vaticano, ¿no? Bueno, cambiando un poquito de onda y de tema, queríamos hablar de otra cosa, hacer una reflexión sobre los valores del Camino de Santiago. Los objetivos, que aquí pues, tenemos muchos expertos y usuarios del Camino de Santiago y todos sabemos que los objetivos en la protección del Camino de Santiago son básicamente tres. La preservación de los valores culturales inherentes a las personas, la cultura se aplica a las personas, la preservación de los elementos físicos, de los objetos, las iglesias, los puentes, los senderos, esos son elementos físicos, y la sostenibilidad ambiental, la recuperación paisajística y la preservación de la biodiversidad, ¿no? Pero existen unos grandes olvidados en estos objetivos, en esta definición, que son los animales de compañía, los animales en general y los animales de compañía en particular. ¿Por qué no salimos del tema de animales de producción? Vale, los animales de compañía no son objetos, no son elementos físicos, no son personas, por lo cual no podemos aplicarles una protección de valores culturales, y no son medio ambiente. Los animales son parte del medio ambiente, igual que lo soy yo, que lo sois cualquiera de vosotros, igual que lo es un río o que lo es un árbol, pero no son medio ambiente en sí mismo. Hoy en día los animales de compañía están considerados como medio ambiente exclusivamente. El encaje que se le dan a las administraciones es eso. Afortunadamente, recientemente se ha cambiado el concepto jurídico del animal de compañía y ya ha pasado de ser un objeto, una mera propiedad, a ser un sujeto, por tanto un sujeto de derecho. Un sujeto de derecho que tendrá unos derechos distintos a las personas, porque no son personas, pero que tienen que tener también sus propios derechos, ¿no? Los animales de compañía son partes, la gente que tenemos animales de compañía, la mayor parte de la gente los consideramos partes de nuestra familia. Son seres sintientes que tienen sus necesidades propias al margen de las propias necesidades del medio ambiente. Y, por tanto, creemos que tienen que tener también su espacio dentro de la preservación y de la protección en el camino de Santiago. Bien, quería acabar un poco esta exposición con una frase del Codex Calistinus que dice: los peregrinos, tanto pobres como ricos, han de ser caritativamente recibidos y venerados por todas las gentes cuando van o vienen de Santiago. Estaría muy bien, nos gustaría que este tipo de frases se pudieran aplicar también a todos los seres sintientes y en especial a aquellos perros y perras que hacen el Camino de Santiago con nosotras, y así un poco intentar que el Camino de Santiago se convierta en un ejemplo de ética, de civismo y de progreso extensible a toda la sociedad. Y nada más. Muchas gracias. Gracias.
como mis compañeros, bueno, aprovecho también y vamos a poner un vídeo presentación y que seguro que va con los peregrinos que llegaron a nuestro local en este año 2018. Jour après jour, la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Ulutreia, Jesuseia, Deus aiuva-nos. Chemin de terre et chemin de foi, voie millénaire de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les Jacquets. Ulutreia, Jesuseia, Deus aiuva-nos. Et tout là-bas, au bout du continent, Messire Jacques nous attend depuis toujours, son sourire fixe, le soleil qui meurt au Finistère. Ulutreia, Jesuseia, Deus aiuva-nos. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoiras da igresiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camiñiño sandro millo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nascí, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero que pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do Campo Santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que biquei tanto, terriña que nos criou. Xa se oyen lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño nunca máis han de tocar. Xa se oyen lonxe, máis lonxe, cada balada un dolor, ponme sollo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós, adiós. Tamén, queridiña, adiós por sempre quizais, digo este adiós chorando dende a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de soidas, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos.